Ingeniero, técnico, metódico, cuadrado y gran líder. Una mente optimista que, a pesar de un inicio modesto y precario, recuerda con alegría cada momento. Una mente asombrosa que dejó de lado el trabajo fácil y bien remunerado de las industrias por una carrera llena de dificultades y obstáculos en el ámbito académico y de la investigación. Una mente esforzada que llegó desde el sur con el objetivo de ser un técnico profesional y terminó siendo el rector de la misma casa de estudios. José Rodríguez, una mente brillante. Yo siempre digo, nosotros hicimos maravilla con un clip, no sé si me entiendes, o sea, tú agarras un clip, es una cuestión que es tan frágil, tan débil, pero con eso puedes hacer un montón de cuestiones. Cuando yo fui a Alemania y vi la cantidad de recursos que había, Dios mío, aquí esto esparce un festín. Y nosotros acá, con una precariedad de recursos materiales en términos de equipamiento, de instrumental y todo, igual podíamos hacer cosas. Esa precariedad que teníamos nos hacía ser más ingeniosos. Y eso también hacía que de repente nos cargáramos un poco más hacia los conceptos, hacia la matemática. Porque no teníamos los equipos, ¿te fijas? Entonces eso hizo que nosotros fuéramos muy fuertes en las ideas. Mi papá es una persona súper alegre, humilde, muy humilde, generosa, trabajólico, pero en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que él lo ve como un hobby. José es una persona, por lo menos a mí lo que más me conquista de él es que es extremadamente alegre. Él tiene una alegría de vivir que se refleja en todo momento. O sea, él se preocupa por toda su familia, por sus hermanos, por sus hijos, por todo. O sea, siempre está preocupado de juntémonos, de juntarse todos. O sea, esa es la palabra con la cual define a mi papá, apasionado por lo que hace. Es increíble, pero por ejemplo cuando uno viaja con José a las conferencias es como la Alexis Sánchez de la electrónica potencia para nosotros. En el fondo llega y es como una especie de un rockstar. Le felicitan por sus trabajos, los alumnos de otros países lo paran para hacerle consulta. Entonces es una cosa muy interesante que se da, que la gente desconoce de los investigadores nacionales. José desde muy joven supo el valor del tiempo, supo el valor del trabajo y supo el valor del networking, que llamaríamos hoy en día, que significa tener unas muy buenas relaciones con las personas que lo rodean. Yo soy del sur. Yo nací en Malalhue, un pueblito chico que está entre Lanco y Panguipulli. Después mi familia se fue a vivir a Osorno, me eduqué en una escuelita que había, la escuela particular número 129, ahí en calle Chillán, casi en Temuco, en Rahue, en Osorno. Mi mamá era dueña de casa, somos 6 hermanos, gracias a Dios todos vivos todavía. Y mi papá era chofer de micro. José Rodríguez Pérez nace el 24 de octubre de 1953, hijo de Germán y Carmen. A pesar de la modesta condición de su familia, no tiene mayores carencias. Éramos muy felices, yo siento una infancia muy plena. Pero igual, o sea, las comidas muy restringidas, la ropa, los zapatos, el par.
cuestiones de ese tipo, o sea, pero en el país todo era más pobre. Ahora yo creo que hay mucho más medio material en estos momentos. Mis papás, cuando yo estaba en tercera preparatoria, primera, segunda, vivíamos en un barrio que es un barrio yo diría más pobre en Osorno, se llama Rahue. Y mis papás teníamos un negocio de abarrote. Y un año les fue bien, le empezó a ir como ir bien. Entonces ellos, me acuerdo que me llevaron un año a un colegio que se llama el Colegio Francés, que ya queda al otro lado, y era un colegio pagado, privado, de los caros, digamos. Era como el colegio alemán. Y no sé qué se le ocurrió ponerme ahí. Y yo partí para allá. Entonces, bueno, después pudieron pagar un año y a mí me empezó a ir bien. Y después al final me becaba en ese colegio, ¿ya? Pero hubo un hecho clave de mi abuelita que había una diferencia social grande entre mis compañeros y yo. Entonces ahí mi abuelita hizo una movida clave, ella que era muy perceptiva, astuta, llegó y me dijo, venga para acá, mijo. Me acuerdo que me dijo, tú puedes sufrir por esta cuestión porque al ver que yo tenía más recursos económicos. Entonces tú tienes que ser muy bueno, porque con eso vas a estar tranquilo. Entonces tienes que estudiar y tienes que aplicar. Entonces yo estudiaba, pues bueno, yo como que soy responsable, entonces estudiaba. Y me empezó a ir bien. O sea, bueno, partí siendo el tercer alumno del curso, después el segundo y después el primer alumno era el mejor del curso. Y después ya lo conservé, ese espíritu de trabajo, de ser responsable, de hacer las cosas bien. Eso me nació de ahí. Pero como mi abuelita era una mujer extremadamente astuta y generosa, me dijo, yo veo que tú quieres hacer cosas en tu vida, bueno, ándate, me dijo. O sea, pero vive tu vida con responsabilidad, hazte cargo de tu vida y ahí puedes hacer lo que quieres. Y me dijo, antes de estudiar yo te apoyo, o sea, en el fondo tu hermano se fue a una escuela técnica al norte, le llamamos al norte a Valparaíso, él se vino un año antes, entonces, bueno, antes de estudiar sigue también ese camino tú. Y de ahí me vine. En 1967 y con solo 13 años, José entra a la Escuela Técnica José Miguel Carrera en Valparaíso, que depende de la Universidad Técnica Federico Santa María. Conozco a José desde que llegamos juntos aquí a la universidad, en una época muy bonita de nuestra juventud, cerca de los 14 años, conviviendo con otros compañeros, digamos 100 compañeros que entraron en esa generación, que venían de todas partes del país. Y José, en particular, representa un compañero, un amigo de la infancia, donde se cultivan relaciones que duran todo el tiempo. Yo tuve mi crisis también, lo digo muy honestamente, cuando salí, porque salí a los 13 años, llevaba algunos años acá, bueno, llegué algunos meses y extrañaba a mi gente. Y la crisis la tuve un día, un domingo, como a las 8 de la noche, porque durante la semana estábamos en clase con mis compañeros, vivíamos en una pensión cerquita de la Universidad Santa María, donde yo estaba en la escuela técnica, y los fines de semana todos iban a sus casas, yo me quedaba en la pensión, no había clase, entonces ahí me sentí solo. Tuve mi pequeña crisis, eso lo digo, de fe. Pero después ya se me pasó, y después ya seguí adelante todo este tiempo. José en el fondo representa a aquel amigo, compañero, que venía de una familia, digamos así, clase media, esforzada como la mayoría de nosotros, y que gracias a su tesón, trabajo y dedicación desarrolló una juventud, digámoslo así, yo diría feliz, una juventud feliz en que uno se hace mayor, o sea, adolescente, hombre, y también persona útil a la sociedad. Yo partí bien joven, como a los 15, 16 años, haciendo ayudantía, hacía mucha ayudantía, hacía clases. Yo tenía como, ponle tú, 16 años
y la escuela, la misma escuela tenía unos programas vespertinos así, y le hacía clase a trabajadores. O yo estudié electrónica y de repente arreglando equipos, radio, televisor, esa era la pega que le tocaba hacer a uno. Claro, siempre haciendo ese tipo de cuestiones. Hay que decir que entre los 14 y 18 años hicimos 4 años de enseñanza media, que además de las materias comunes del colegio o del liceo, estaban las materias llamadas materias técnicas, taller, laboratorio y también materias teóricas, todos los días. Entonces la disciplina, en ese entonces era la electrónica, se aprendía hasta por los poros, hasta por osmosis. En 1970, José obtiene el título de subtécnico electrónico en la Universidad Técnica Federico Santa María. Pues ya dije, ya terminé, ya podré ir a trabajar. Pues mi mamá, ella tenía 17 años cuando terminé. Entonces me dijo, ¿cómo se te ocurre? Estás muy chico. O sea, me retó mi mamá, porque yo quería irme a trabajar. No, estás muy chico, ¿cómo? Ya, tienes que seguir estudiando. Bueno, y como era, en ese sentido, encontré razón lo que seguía ella, seguí estudiando. Y además pasa algo especial en Santa María, que hoy día se habla mucho de la articulación, de que cómo los jóvenes que estudian técnico pueden seguir estudios de ingeniería, cuestiones de ese tipo, o universitario. La Santa María estaba perfectamente articulada. De hecho, para mí entrar a la universidad fue pasar de curso, ni siquiera necesité dar la prueba. Y ahí ya como que empecé a trabajar en esa cuestión que hoy día está de moda, si en realidad me ha ido bien, que es muy importante, que es la energía, el tema de la energía. Y cuando uno habla de energía, si tú te fijas, todo va hacia la energía eléctrica. La energía renovable, en los autos, los grandes esfuerzos que se están haciendo es cambiarlo por combustible fósil a autos eléctricos o autos híbridos. ¿Te fijas? Y eso hace que mi especialidad como que está aumentando mucho su trabajo en el área científica. José se titula en 1977 y se queda trabajando en la universidad. A mi colega Jorge Ponte a mí nos llamaron y nos ofrecieron un trabajo de media jornada para empezar a trabajar como profesor y a tratar de hacer proyectos con la empresa, vincularnos. Y nos pareció interesante y ahí partió. La Universidad de Santa María tiene un origen con mucho profesor alemán, entonces, y tenía profesores de ascendencia alemana que tenían contacto con Alemania, así que para mí fue muy normal, muy natural. Y así fue que postulé a una universidad y quedé, pues, o sea, y reitero, una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAD, y yo encuentro que la competencia no era tan grande en aquella época. Quedé y hice un doctorado 3 años allá y fue una muy bonita experiencia. En 1982, José es aceptado para hacer un doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Erlangen. Allá había condiciones distintas, había dinero, recursos. Yo me habría demorado, por decirte, unos 6 meses en construir el equipo de mi investigación, y allá en Alemania me lo construyeron en una semana. Y después era facilito. Yo creo que eso hizo que, en mi caso personal, yo haya podido tener más resultados que muchos colegas de ingeniería, porque partí en una época que en ingeniería de eso no se hacía. En 1985 termina su doctorado y vuelve a Chile, a su casa de siempre, la Federico Santa María. Yo partí como haciendo investigación cuando no se usaba y cuando ni siquiera se discutía que había que hacer investigación en las universidades, porque uno estaba para formar profesionales. Es la curiosidad más que nada, fíjate tú. Y yo consideraba que era parte importante del trabajo de uno como generar conocimiento, o sea, mirando, como te digo, era observador y de repente podía ver cosas y decía, no, pero si así se tiene que hacer. Y a pesar de que mis colegas no lo hacían porque no existía nada para hacerlo, no existía ninguna condición para hacerlo. Pero yo de a poquito empezaba a tratar de cranear, pensar algo, buscar algún libro, alguna revista, mirar las revistas, y veamos, mira, quizás es un poco oscuro explicar la razón, pero yo decía, pero si eso lo tenemos que hacer nosotros también. Una de las
principales debilidades que yo encuentro en la mayoría de las personas, en la gran mayoría de los seres humanos, es que pasan todo el día actuando, trabajan, con su mejor intención y su mejor esfuerzo trabajan. Pregúntense ustedes, ¿cuánta gente se da a la semana un espacio de 1, 2 o 3 horas para reflexionar sobre su vida y sobre su trabajo? Pregúntense, la mayoría no lo hace, yo lo hago. Toda la semana, metódicamente, los domingos en la mañana. Bueno, mis viejos son separados, pero desde chico mi papá ha estado presente siempre en nuestra vida. Todos los sábados que yo tengo uso razón, he salido con mi papá, no sé, por ejemplo, en la mañana yo lo acompaño desde chica al supermercado, después íbamos a la feria, después veníamos a almorzar. Ahora vamos al supermercado todos los sábados, después nos tomamos un café, ya no vamos a la feria, porque no alcanza el tiempo, y después almorzamos juntos, pero todos los sábados. Y ahí compartimos, es como mi tiempo solo con mi papá. Mi padre nos dio una buena educación, se preocupó muy bien de eso, se preocupó de que fuéramos chicos sanos, somos chicos sanos. Yo creo que lo más grande es el preocuparse por la familia. Y desde chica a mí me llevaban a la Santa María. O sea, ahí era como la segunda casa que teníamos, ir a la Santa María, porque mi papá, por ejemplo, si tenía que trabajar, nosotros íbamos y jugábamos en su escritorio, por ejemplo, o hacíamos deporte. Bueno, eso también que no... Mi papá es súper deportista y yo y mi hermano somos súper deportistas, nos encanta hacer deporte. O sea, yo como que una semana o 2 semanas sin hacer deporte y como que me hace falta, y eso yo creo que es de mi papá también, que él todos los días hace deporte. Su esposa actual, Cecilia Reyes, ha sido una de sus más estrechas colaboradoras en los últimos años. Bueno, ambos trabajamos en la Universidad Santa María, José por más de 40 años, recién ahora en marzo de este año se fue a Andrés Bello, y yo llevo casi un poquito más de 30 años trabajando ahí, por lo tanto hemos sido colegas por mucho tiempo. Él trabajando en el departamento de electrónica y yo en el departamento de informática. Como él decía siempre, departamentos hermanos. Y en ese ir y venir, un día enganchamos hace ya 10 años. Hace 10 años, a pesar de que habíamos sido colegas por tanto tiempo. Al volver de Alemania, José decide dedicarse a la docencia y a la investigación por sobre otros trabajos mucho mejor remunerados en empresas. El impacto más importante, creo yo, del trabajo de José es como es un tipo visionario, una persona bastante visionaria y con mucho instinto en investigación. Se dedicó a temas relevantes desde muy temprano. Y en ese sentido, no solamente en generar conocimiento nuevo puntual, sino que también ha hecho mucho aporte en aglomerar ese conocimiento y hacerlo más accesible a los demás. Yo me interesé por el área de la electrónica de potencia porque cuando me contrataron a mí aquí como profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, la especialidad que se me asignó era máquinas eléctricas. Y en ese momento el principal problema que existía en el mundo era cómo poder controlar la energía eléctrica, cómo poder controlar el control de los motores eléctricos. José y nuestro grupo trabajamos en lo que se llama electrónica de potencia. Y para entenderlo de una manera más simple, electrónica de potencia tiene que ver con todo lo que es el manejo de energía y adaptar la energía para las distintas aplicaciones. No es lo mismo un tren, una locomotora, a un auto eléctrico, un teléfono celular. Y todo eso por detrás, de manera invisible, funciona la electrónica de potencia adaptando la energía. José es uno de los mayores exponentes en este tema a nivel nacional y es sin duda muy reconocido a nivel internacional y ha liderado muchos temas particulares dentro de esta disciplina a nivel internacional, y es por lo cual ha obtenido tantos galardones y es, digamos, tan conocido. Y ahora más recientemente, otra de sus grandes líneas de investigación y que ha hecho mucho aporte a nivel internacional es en algo que se llama control predictivo de estas tecnologías, que básicamente lo que buscan es anteponerse a lo que va a suceder en el futuro, ayudándose para ello de modelos matemáticos. Es decir, con el modelo matemático de este equipo uno puede predecir cómo va a funcionar en el futuro con ciertos parámetros y mediciones, y entonces anteponerse a eso y funcionar de una manera más óptima. Sabe formar equipos de trabajo muy buenos, sabe delegar bien
crea confianza en la gente que está alrededor de él, entonces como que forma equipos bien potentes y se organiza muy bien. Yo disfrutaba mucho de esto que estaba haciendo, lo de las clases, el trabajar con los jóvenes, ese proceso de ver que van aprendiendo para mí es fantástico, te lo digo sinceramente, siempre me he entretenido con ellos. Y si tú te fijas, los tipos que se ganan los premios Nobel, siempre un profesor viejito con uno más joven, que fue su alumno, y que juntos hicieron las cuestiones. Eso pasa siempre, en todas las disciplinas. Entonces, ese proceso es muy gratificante. Yo diría que una de las principales características que tiene José como profesor, comparado con incluso otros profesores de alto renombre a nivel internacional, es que tiene una gran calidad de convocador y de armar equipos de gente que incluso él no tiene ningún problema con que la gente que está al lado de él crezca y se supere e incluso lo pueda sobrepasar. Mira, el laboratorio que nosotros desarrollamos aquí en la Universidad de Santa María, nuestro laboratorio de investigación que le llamamos el Power Lab, partió hace ya varios años atrás, desde que llegué a Alemania, más de 20 años atrás, y que era el lugar que necesitábamos nosotros para empezar a hacer nuestras teorías. Ahí hemos formado, más de 100 profesionales, varios magísteres y varios doctores. Y eso ha sido el soporte humano que ha permitido que esa cuestión crezca y se mantenga hasta el día de hoy. Ahí por el año 2008, 2007 empezamos con esta línea de investigación, enfocada inicialmente fuertemente en temas de eólico y fotovoltaico. Hoy en día lo hemos ampliado a también a energía marina. Sin embargo, por un tema de coyuntura actual, de cómo está el escenario energético del país, el potencial que tiene Chile, nos hemos enfocado fuertemente en la energía solar. Efectivamente, Chile tiene el potencial de, a través de la energía solar, ser independiente energéticamente. Pero la gente tiene que creerse. Yo tengo clarito cómo se puede hacer. En mi grupo lo tengo clarito cómo se puede hacer. Pero es cuestión de que, toda la sociedad hace su cálculo económico. Efectivamente, en este momento es más barato seguir quemando gas o consumiendo petróleo porque todo el mundo maximiza su beneficio económico hoy. Pero si de repente nos cortan la llave del gas, la llave del petróleo y todo eso se pone muy caro, Chile tiene a través de la energía solar solamente la posibilidad de abastecer a todo el país. Él parte desde la etapa más temprana, llegó acá a los 14 años a lo que era el internado, digamos, a pasar luego a la formación técnica como técnico, luego ingeniero, magíster, doctorado y finalmente ya hasta llegar a profesor titular y rector. O sea, pasó por todas las etapas que se pueden, digamos, en una sola institución. Se dio cuenta que no sacaba nada con ser un buen investigador, con ser un buen profesor en el aula, si es que no ayudaba también a gestionar una universidad para que lograra la tan ansiada calidad que ahora tanto discutimos, o una educación realmente buena. Y en ese sentido yo creo que él ha logrado eso. Es una persona que llega muy joven, que viene de sectores más bien vulnerables en la sociedad en el sur de Chile y que logra pasar por todas etapas hasta llegar a ser un referente internacional en ciencia. A comienzos del año 2015 emprende el desafío de ser el rector de la Universidad Andrés Bello. La carrera de José Rodríguez ha sido distinguida y premiada en varias oportunidades. Ha sido investigador en más de 30 proyectos Fondesit. Es editor asociado de varias revistas internacionales de electrónica. Participó en el Núcleo Milenio y fue miembro del Consejo Asesor Presidencial en Educación. Uno de sus logros más preciados es haber sido reconocido como Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas el año 2014. Sin embargo, no para. Uno diría, bueno, a los 61 años ya terminó, fue rector, fue premio nacional, ya se va a quedar tranquilo. No, siempre se pone un nuevo desafío. Y eso yo creo, esa vitalidad es muy vital.
eso lo lleva a que cada vez esté logrando nuevas cosas o enfrentando nuevos desafíos. Yo creo que él siempre todo lo hace, trata de hacerle un bien al resto. No por él mismo, o sea, no creo que las cosas que haga, la haga como yo para sentirme como profesionalmente bien, o yo para sentirme un buen padre o un buen abuelo. No, yo creo que lo hace al revés, como para tratar de ayudar y siempre al resto de la gente. A pesar de todo lo que ha logrado en la vida, él sigue siendo la misma persona que yo conocí como un profe, como un colega, es el mismo, a pesar de todos los galardones que en el último tiempo sobre todo ha logrado. José Rodríguez es metódico, obsesivo, trabajador, amante del deporte y la familia. Su vida ha estado llena de dificultades y precariedades que ahora ve como un camino lógico para llegar a ser lo que es, un rector Premio Nacional de Ciencias, cuando él solo quería tener un título técnico y trabajar. José Rodríguez, una mente brillante. La clave de todo, fíjese, es por ser positivo. ¿Cómo? Sí, positivo y optimista, miren. Porque cuando la gente dice, no, esto no se puede hacer, listo. Yo siempre he dicho, ese tipo está frito. El que dice que puede, va a poder. El que dice que no puede, no va a poder. Esas son como las profecías autocumplidas. Yo soy campeón para ver el vaso medio lleno. Y lo que me preocupa a mí es que la mayoría de la gente es campeona para ver el vaso vacío, ve los problemas y se paraliza.